Bueno, estamos de vuelta acá en el horno. Estaba pensando que podríamos hacer un día un programa especial para hablar sobre los bondi, porque tengo muchas cosas para decir de los bondi. Hay mucho para decir de los bondi. Sí, sí. No, si no después en un rato podés. Podemos volver. Es como un Al final. segundo tiempo. ¿Qué pasó? ¿Qué? No, me vengo de este lado. Me protesta porque me vine de este lado. Otra cosa que tienen los bondi. No le cagué la Dale, no le cagué la vida al pobre Adrián César. Insoportable. Acá el que manda y el que tira acá Es el rego. insoportable, El productor boludo, es ejecutivo. insoportable. Que ese que tira, lo quiero acá. Claro, sí, el que Acá, tira que venga a charlar. venga acá. Che, no, ¿puedo decir algo cortito de los bondi? Nada, cortito. Así, Otra cosa que me parece de los bondi de La Plata muy malo es que hay tipo 8 bondis, en total son 8, ponele, el este, el oeste, son más o menos 8. Y van como 80.000 lugares distintos. O sea que si vos no conocés mucho, te dicen tomate el oeste. Y hay 500 oeste, hay 500, 202, 500. Cada bondi tiene como 80.000 ramales. Eso fue un quilombo que hicieron. Que eso en Buenos Aires no pasa. En Buenos Aires va a tomar el 118 y sabés que el 118 va a Palermo, que el 24 va para otro lado y no hay tantos ramales. Como mucho 3 tiene cada uno. Bueno, pero acá era así antes. Antes estaba el 508, que después pasó a ser el oeste y adoptó una parte de lo que era la 561, la 506, quedó bajo el ¿No oeste. conviene un buen recorrido gigante y muchos colectivos y que hagan todo ese recorrido Y gigante? no, hay diferentes lugares, ¿no? ¿Cuánto tarda un micro? Está 4 horas dando No, vueltas. pero que use diagonales, pero que vaya como ejemplo a hacer un buen zigzag, pero vale. Ah, no, porque Yo creo tardaría que mucho tiempo en- arriba del colectivo. En la general, salvo hacia afuera, hacia el oeste o hacia el norte, pero hacia las afueras, digamos, de la ciudad, hay bastante ramales. Lo que pasa que es como decís vos, ahora hicieron un quilombo con esto del sur, que hicieron este, oeste y Claro. sur y norte, hicieron un quilombo bárbaro con todas las líneas históricas de la ciudad, entonces se desmembró un poco ese cachengue. Habían hecho otro que era también el centro, que andaba por acá, pero nunca funcionó. Bueno, otro día hacemos el especial medio de transporte. Me gustaría que ese día Podemos traer un podamos chofer. contactar a un chofer que venga y nos cuente, pero que sepa la historia, Tengo un que haya amigo. manejado lo otro. Tengo un amigo que es chofer de Qué raro, con un Emanuel, sí, le vamos a decir el tema. Bueno, ahora Le voy a escribir a ¿Qué? Emanuel ahora. Le va a escribir y no va a venir. Que No sé, seguro no ahora va a le venir. escribo. le va a ahora escribir le hoy y después le va a volver a escribir 10 minutos antes del programa cuando tenga que venir. Y Gracias, entramos- Emma, por no venir. Emanuel La False, te lo tiro acá. Ahora se le voy a escribir. ¿Ya? Sí, le voy a Mandar escribir un audio en vivo. Che, por ahí para las personas que llegan tarde al programa le queremos decir que él es el Largui, que se afeitó la barba porque por ahí no lo reconocen. Hoy el primer programa si le decimos. No, el segundo, pero viste, por ahí hay gente que se claro. perdió el programa anterior porque el anterior no vino, se perdió el otro. Pero- Y Me dice, ¿quién gusta es? el look, mirá para allá, por favor. El patilla ahí. me Siempre usé gusta. patillas. Si Siempre no No, tengo no barba, tiene un siempre aire. uso patillas. ¿No se parece un poco a Nicolas Es Cage? como que me queda la cara, si no, sin nada, ¿viste? Entonces me gustan las patillas. ¿Vos lo conocés a Nicolas Cage? Sí, sí. Nada que ver Tiene con el otro un patilludo aire. sorete que gobernó el país, ¿no? Pero me gustan las patillas. Una más onda San Martín, digamos. San Martín también tiene. San Martín lo banca ¿Nunca te más, dio claro, la sí. patilla esa larga que recorre ahí? No, tac, porque todo ¿sabés cuál es el mentón, problema? Y Sí, que sí. acá te haga un tic. No, el gran problema es que estoy tratando. El gran problema es que a mí me da paja afeitarme. Entonces, si tengo que hacerme un dibujito con la patillita, ¿no? Ya la verdad es que no. Ah, Acá esto es fácil, recortás, atacaba derecho, ¿me entendés? No tenés mucha vuelta, es simple la cosa. De una. Che, ¿les parece que nos metemos de lleno en el bloque de sociología Emanuel para La False. no me estoy hablando en serio, te me habla arriba, Emanuel, No, dice perdón, cualquier perdón. cosa. Bueno, no. vos fuiste una vez al psicólogo, ¿no? Sí, fui. Yo no fui nunca. ¿Qué te dijo el psicólogo cuando fuiste? ¿Qué se sintió? Yo no lo A mí cuento. me gustó, estuvo bueno, me sirvió. ¿Y por qué lo dejaste? Porque iba al psicólogo en Casares, me fui a Capital y ya me dio paja buscar otro psicólogo en Capital. Pero si te había servido, ¿por qué no buscar lo que te sirve? Qué sé yo, me dio paja, no sé. ¿Qué onda el psicólogo? ¿Vos qué te parece la psicología? ¿Estás a favor o en contra? Y la sociología. ¿La y sociología está a favor de la psicología? Hay una cuestión ahí, ¿no? ¿Cómo es eso? No tiene nada que ver. Qué sé yo, puede ser complementaria, me parece a mí, sociología y psicología. ¿Sería un buen psicólogo un sociólogo? Por ahí, un buen psicólogo, un sociólogo. Y qué sé yo, por ahí la psicología, si bien tiene en cuenta lo social y todo eso, porque todo individuo también está conformado por su entorno social, es como más individualista, me parece, la sociología. Un poco se centra más en el individuo, en la psiquis de la persona y los mambos que tiene cada uno dentro de la cabeza, y la sociología se ocupa más de lo colectivo, digamos. Ahora, pero por ejemplo, Freud plantea ahí en el malestar de la cultura la cuestión social que influye en la psique de la... Sí, por eso te digo, por ejemplo, bueno, el super yo tampoco Pero no sé mucho de tiene una psicología. especificación más El en el super individuo, yo, tal vez. el super yo, digamos, que viene a ser toda la moralidad, lo que está bien, digamos, está muy compuesto por el mandato social. Claro, que es lo que hablábamos la otra vez. Pero de todas maneras, por ejemplo, no sé,
por ahí en psicología no se ve mucho historia y todas esas cuestiones, es como más... En ese sentido, por ahí a mí personalmente me cae mal la sociología, por eso bueno, estudié sociología. Claro, Empecé psicología, pero la dejé. Ah, mira. Hice un poco el CBC y lo dejé. Porque son como dos maneras de explicar más o menos lo mismo, también el comportamiento humano de alguna forma, ¿no? La antropología también, por ahí tienen otras particularidades. Sí, son todas ciencias humanas, digamos. Podrían ser toda una gran ciencia. No sé, nosotros, vos haces el bloque que tenés que hacer, nosotros rompemos la Podrían bola. ser toda una gran ciencia. Pero yo pienso que todas las Y antes disciplinas... era una gran ciencia, Yo pienso ¿no? que todas las disciplinas pueden ser complementarias, no necesariamente tienen que ser antagónicas o Claro. rivales. Por ejemplo, hay muchos estudios interdisciplinarios donde hay antropólogos, sociólogos, psicólogos, trabajadores sociales, historiadores y podés hacer algo, qué sé yo. Con experiencias muy copadas aparte. O ¿no? también hay autores que se leen en filosofía, en sociología, en antropología, en economía, qué sé yo. Marx lo puede leer en cualquiera, Claro. lo mismo Foucault. Supongo que Freud también se podría leer en sociología en algunas partes. ¿Me habla? Bueno, y hablando de sociología, ¿qué nos trajiste hoy? Bueno, hoy traje como una especie de ensalada que se me ocurrió antes de entrar acá, una ensalada de autores de los cuales vamos a hablar todo un poquito, quedamos bien, como que sabemos mucho de muchos autores y... Típico. ¿Pero autores que veníamos trabajando o son nuevos? No, más o menos ya lo hemos mencionado bastante. Entonces va a repetir... Vamos a hablar un poco del crimen. Durkheim, El Weber, crimen... que vamos... No, Weber no, Weber. Weber, yo insisto con Weber, pero es Weber. En realidad como supuestamente se pronuncia Weber, pero acá le dicen Weber. En el ámbito académico se dice Weber. Como que por sentido común se tiende a decir Weber como el armador de vóley de la selección que jugaba Por antes, la que todos le W. decíamos Weber, pero en la facultad le dicen Weber, qué sé yo. No, hoy vamos a hablar un poco de... Es como que depende cómo lo decís, es si ya estás avanzado o no en la cuestión. Si dice Weber es porque algo ya sabe, si dice Claro. Weber es porque, no sé. Tiene que arrancar. No, hoy vamos a hablar un poco del crimen, de cómo se analiza el crimen desde la sociología, un poco así como huevo. Vamos a empezar con una frase de Foucault, de Michel Foucault. Michel Foucault. ¿Hablamos alguna vez de Foucault? En la clase pasada, la clase no, el programa pasado. La clase, ya, Sí, ya nos torcido. catalogó, ¿viste? Ahí tenemos, bueno. La otra vez vi una Foucault. conferencia de Foucault discutiendo con otro más, con Chomsky creo que era. muy Bueno, buena. sí, no importa, vayamos a lo nuestro. Dice, pero me pones el logo de RCA y se me complica. Sí, Nada, sí, hacele. sí. Bueno, dice Foucault, que se parece al Pedro San Miguel, un vecino mío de allá de Casares. Mirá, Cuanto más delincuentes existan, más crímenes existirán. un piola bárbaro. Cuanto más crímenes haya, más miedo tendrá la población. Y cuanto más miedo tenga la población, más aceptable y deseable se vuelve el sistema de control policial. La existencia de ese pequeño peligro interno permanente es una de las condiciones de aceptabilidad de ese sistema de control, lo que explica por qué en los periódicos, en la radio, en la televisión, en todos los países del mundo, sin ninguna excepción, se concede tanto espacio a la criminalidad como si se tratase de una permanente novedad. Claro, por eso Me siempre es gustó noticia. muchísimo esto. Esto, o sea, Ah, vendría bueno. a querer decir que el crimen, de alguna forma, le es útil, digamos, a la clase dominante para controlar a la población. Que suma a esto que decimos siempre, que el crimen, digamos, todo el delito es un sistema organizado del capitalismo, que es necesario, digamos, es un esquema productivo, produce. Y bueno, de hecho, si nos ponemos a sacar cuentas, posiblemente, digamos que a la burguesía o a la pequeña burguesía o a lo que sea, le termina saliendo más caro todo lo que invierte en seguridad que lo que afanan los posibles delincuentes. Claro. Vos fijate todo el negocio que hay atrás de la seguridad. Cámara de seguridad, Las puertas puerta Pentágono, alarma, No, pero además... seguridad privada. No, más allá ahora... Fierro. ¿Cuánto se gasta? Y además- Por año en todo eso? Antes eras de la puerta para adentro, ahora ya te cubren la calle. Viste que están las alarmas esas vecinales, como decía, que son unas bochitas azules que hacen luces, que tocas un botón y avisa al barrio. Hoy la sociedad... Está bueno igual, pero podrían hacerse otras cuestiones más. La sociedad de hoy copadas, ¿no? sería como el ejemplo re claro de todo lo que habla Foucault, las cámaras en la calle, el esquema de seguimiento, las redes sociales por otro lado también generando un control Sí, social. ¿no? lo que decía era que estamos pasando de la sociedad que era la sociedad de vigilancia a la sociedad de control, que hoy estamos como controlados por todos lados. Claro. Antes por ahí era más el tema de los dispositivos de encierro y todas las instituciones tradicionales, más la cárcel, el manicomio y todo eso. Bueno, el otro día hablábamos de la desmanicomialización. De una.
Que Hablando bueno, de eso, vamos a estar el 7 también ahí en una movida de locos que estuvieron el otro día acá. que ahora por ahí como que las nuevas sociedades, yo tampoco te digo la verdad, tampoco soy muy experto en este tema, pero bueno, sí, se habla de que las nuevas sociedades, o pasa en la sociedad de control, que por ahí es otra forma de dominación. Capaz que en vez de tanto tenderse al encierro y todo eso, viste que ahora ponen a los presos, algunos le ponen la tobillera y Sí. vos andás y te controlan por ahí. Sí, Es en vez otro de una tipo mentira, de... eso no ocurre normalmente. Acá Parley Charker manda saludos. Charlie Parker. Parley Pero Charker. Parley Charker se puso así, digamos, el juego de palabras. Y dice visualizar crímenes a la hora de comer. Antropofagia. O fagia. Antropofagia. ¿Qué es Y antropofagia? como que te estás comiendo un crimen, básicamente. Ah, se claro. estás comiendo una persona, algo así. Antropofagia es comer personas. Ah, Canibalismo. y si vos visualizás crímenes a la hora de comer, es antropofagia, dice. Claro, porque como que estás comiendo y ves crimen, es como si te... algo así. Se sucede por Sí, ahí. te lo claro. morfás es la parte de decir, bueno, Quiere esto es decir así, que los que miran el aceptás. noticiero a la hora de comer terminan comiendo gente. Al Algo así. finalizar su vida. A De mí, alguna me- manera se morfan esa realidad concreta. Yo pensé que se comía una persona Digamos literal que- antes de morir. Acá hubo un caso muy importante. Lo que han logrado, digamos, que es yo creo que un gran triunfo de la clase dominante, me parece a mí, es que el pueblo pida más policía. Es como que han logrado pedir, queremos que haya más policía, que nos vigilen, queremos Guarda. que nos vigilen. El pueblo pide más policía. sí. Bueno, no, y que no, una no, gran no. parte del pueblo. Yo no sé si el pueblo pide Sí, vos policía. fijate. No, pero es real que vos te pones a hablar con mucha gente y la gente te lo dice. No quiere decir que Pero sea la también pide, mayoría, pero también sí pide sabemos- muchas otras cosas el pueblo. Sí, sí. Por ahí hay una Pero pelota mucha significativa gente, sobre yo creo, pero perdón, ¿no? también Perdón. es real, creo, que hay mucha gente que cree que la policía es la solución. Sí, no, A eso no es dudo real. eso. Lo que digo es que piden... Está bien, comparto tener razón, por ahí hablar de el pueblo Sí. me parece que es como muy general, pero sí digamos que un importante sector de la población Claro. que consume muchos noticieros pide policía como si fuese la solución de todos los problemas. Claro. Uno de los temas más... Pero es por la misma venta del Claro, sistema claro. de que eso se necesita. Por eso digo que es uno de los grandes triunfos de la clase dominante, que la gente misma, o una gran parte de la gente, reclame que cada vez lo vigilen más. O sea, como decía ahí en el textito de ese Foucault, digamos que ese miedo que implanta en la población es la condición de posibilidad para el sistema, digamos, que tenemos de vigilancia y control hoy en día, que hay como 80.000 Sí. policías diferentes. Sí, de hecho, Bloomberg tuvo un respaldo social muy grande, un montón de gente que salió a bancar esa política de mano dura y cuestiones. Por supuesto, esto, insisto, no me parece que es el pueblo entero, sí creo que hay un... Y una que en realidad termina siendo... Y después, perdón, hay una Che, masificación también de ese pedido que no con los resto del pedido. por favor. Vamos a tomar aire por la nariz, Yo exhalamos. estaba bien, Porque nos estamos empezando, vamos yendo a una velocidad. Vamos a bajar un Es el maestro poquito. Yogi Sam. Vamos a bajar, vamos a Respiramos. mirarnos un poquito, vamos a bajar. Respiramos. No nos llevemos como los noticieros, una cosa atrás de otra, pura información. Vamos a hablar tranqui, ¿sí? Muy bien. Voy a aprender a usar un medio. Gracias. Vamos a aprender un palo. Bueno, Estamos yendo continúo, a entonces. 150 por hora. que todo esto de... Ahora me olvidé lo que iba a decir. Bueno, yo te puedo decir que Ya me también... Bueno, dale. No, que todo este tema de la policía y la 80 policía local, policía bonaerense, esos mangrullos que hay ahora en Plaza San Martín ahí, que el transforme que le decís vos Largui, que Sí. se levanta así, que te mira a ver que vas a cruzar por la calle, no sé qué, toda esa parafernalia que es un gran negocio, porque todo eso sale plata, alguien gana plata con la inseguridad, Claro. y termina siendo como una gran puesta en escena, porque digamos que es bastante Vox Populi. Sí. Ya me puso Durgin acá. Pará, me apura no te el- me vayas, no te me vayas. No me Está pongas en Durgin inglés, ¿no? todavía, no me pongas Yo con Durgin. respecto a eso que estás diciendo... Pero pará Bueno, que... dale. Estamos acá con... Terminas todo este tema de la seguridad y de la gran cantidad de policía y todo eso, termina siendo una puesta en escena. ¿Por qué? Porque digamos que se sabe que la policía muchas veces es cómplice del delito, o sea, está bastante charlado y hablado. Por ejemplo, bueno, César González, alguien que cuenta siempre, César González, si contámosle, no sé si no lo conocen, es un chabón que era pibe chorro, estuvo preso mucho Camilo tiempo. Blajakis. Claro, cuando sale de la cárcel se hace escritor. Bueno, él contaba que muchas veces tenía que, no sé, como que los pibes arreglan con la policía para salir a robar, que siempre hay algún policía metido cuando hay algún choreo, cuando marcan alguna casa. El caso Se de sabe que... Arruga, ¿no? Que la cana lo lleva. Claro, exactamente. Se sabe que también muerden del narcotráfico, que muerden de los prostíbulos. De todo muerden. Y entonces como hacen como una gran puesta en escena de la seguridad y todo eso, cuando en realidad
O sea, el narcotráfico no es tiene medio cabida un- sin la policía, esa es Además, una realidad ahí concreta, digamos. ahí ¿no? te das cuenta lo que decía de los medios, que vos estás en tu casa y te están mostrando que asaltaron a este, que al otro, que por estar en la vereda iban caminando y con tan facilidad te roban, que la gente, en vez de salir, se queda adentro. Y Claro. cuanto más traba le ponga, mejor. Lo que no se da cuenta es que cuanto más gente encerrada, más de estas cosas van a pasar, A porque es mí- tierra de nadie. Antes no pasaba nada, creo yo, porque estaban todos los vecinos en la vereda charlando hasta largas horas, y eso, quiera o no, es una forma de cuidarnos entre todos. Si vos agarrás un evento, un lugar, no es necesario que hayan seguridad, patobicas en los lugares y todos entienden cuál es la lógica del lugar. Entonces, así como un montonazo de cosas. Es importante esto que decís vos, porque aparte es como si nos hubiesen desapropiado, digamos, nos sacaron la capacidad de sentirnos seguros, de nosotros ejercer nuestra propia seguridad. Esto, delegada a un esquema perverso de la policía y demás, pero necesitas de alguien, los vecinos de la cuadra necesitan de un tipo, de uno, El Leviatán. para sentirse seguro cuando en realidad la potestad la tienen entre ellos. Como Todo decís vos, le pasó uno al del lado y salen todos. ¿Cuánto evento artístico, cultural en los barrios que no hay un cana, no hay una policía, nada, y no pasa nada porque hay un sentimiento de pertenencia y de protección del propio lugar que por ahí no se siente en la sociedad Se normalmente? cuidan entre todos. A mí me pasaba de ver la tele, por ejemplo, yo pasaba todos los días por Plaza Jusey en Buenos Aires, estudiaba ahí a la vuelta, una plaza re piola, andaban los pibes en skate. Un día vi un tipo de esos programas catástrofe de América TV, robo en Plaza Jusey, no sé qué, a una chica le afanaron, un hecho aislado, ponele que le afanaron. Y ya después cada vez que pasaba por ahí entraba como perseguido a la plaza, Tal cual. porque lo había visto en la tele. Yo había pasado millones de veces y nunca me había perseguido por nada. Pero es como Después de verlo en la la Plaza tele San como que Martín. te implantan, es como que te implantan un chip o algo así. ¿Sabes lo que me pasa a mí cuando llego a mi casa a la noche? Viste que te muestran siempre ese que estaba entrando el auto, ¡pua! Lo robaron. Estaba haciendo... ¿Qué sucede? Sucede. Pero ya te generan Te implantan tanto, el miedo. claro. Antes si te va a pasar igual. Lo que pasa es que vas ya con esa angustia adentro de que te puede suceder. Y no por que te roben un auto, que te roben una Claro, bicicleta, claro. No tiene que eso. Por ahí vas con una persona que cree y le pasa algo, o a vos mismo, ¿no? Pero de hecho, fíjate que tan grande la estigmatización que te decías vos, como nos rige en la vida, que acá, bueno, el diario El Día, por ejemplo, es una de las instituciones desde la comunicación que salió a jugar fuertísimo con los pibes de la frazada, ¿no? Como la banda de choreo y de hijos de remil puta que están en Plaza San Martín de los pibitos. Instalando no solo una cuestión de que no pases por ahí, porque te van a hacer pelota los pibes pirañas, siempre tiran alguna cuestión de esta, sino aparte que vos veas un pibe en una plaza, un pibe de 10, 14, 15 años, y que sientas que ese pibe te sientas peligro por ese pibe, digamos, en vez de vos reconocerte como un adulto y que ahí hay un pibe con derecho vulnerado, no, lo estigmatizás enseguida, digamos, hay toda una operación. Yo creo que no hay que ser ilusos cuando uno lee los medios oficiales o los medios de comunicación masivos. Hay que mirar por atrás, que por ahí eso tiene mucho la sociología, ¿no? De entender que hay un diseño. Y digamos. eso termina haciendo que la gente pida más policía, Claro. y aumentando el negocio de la inseguridad. Una de las soluciones habría que apagar la tele. Yo creo que sería muy importante. Y sí, estás adentro, y ¿quién cuida la vereda, la calle? Me puede llegar en cualquier... Necesito un policía o alguien, un señor, una señora que me esté... Bueno, ahora podríamos pasar al otro autor que vamos hoy a analizar así muy Por rápidamente, favor. tampoco muy en profundidad, pero bueno. Ahora sí, Rebo, poneme a Durgen, a ver qué dice A Durgen. ver. Está en inglés, estaba en inglés. Ese Ahí no está es Durgen, ahí está ¿cómo le cambió Durgen, la tomando cara? mate. ¿Qué Bueno, dice? busqué en castellano, lo encontré, dice, no condenamos, a ver, pará. No lo condenamos porque es un crimen porque lo condenamos, dice. Bueno, esta frase no aporta mucho, pero... Claro, es un crimen Está porque lo bien, condenamos, claro. porque quiere decir que los que le otorgamos sentido a lo que es un crimen somos nosotros socialmente. Quiere decir que lo que es un crimen en una sociedad puede no serlo en otra. Claro. Por ejemplo, Entonces, perdón, a ver si tiro para el Es debate. una cuestión social el crimen. El aborto, vamos con la cuestión del aborto, por ejemplo, Muy bien, que hay Fragati. un lugar, digamos, donde Tiene dice, un no, 10. está... Usted tiene un punto más en el ¡Vamos! examen. Por fin, es la primera vez en esto que me recibo una buena nota. No, en serio, el aborto por un lado hay la publicidad y Exactamente. ahí está el criterio de que es un crimen y entonces aparecen todas estas justificaciones de matar vidas y qué sé yo, para justificar un crimen, en realidad. bueno, por eso mismo, Es una actitud que se condena. por eso mismo este muchacho Emil Durkheim dice que el crimen El crimen me es otra me cosa. salió en japonés o en coreano. El crimen es algo normal, dice Durkheim. Dice Claro. que toda sociedad
tiene un nivel de crimen, que no existe sociedad en el mundo en la cual no haya crimen. Y es más, dice que el crimen es útil para la sociedad. ¿Cómo Porque sería dice la que utilidad del crimen? la utilidad del crimen es resaltar los valores morales de la sociedad. Cuando hay un crimen, entonces la gente recuerda cuáles eran sus valores morales y los resalta. Por ejemplo, si hay mate, se comparte eleva. en la rueda, no se toma solo. Por digamos. ejemplo, o sea, haciendo un ejemplo muy boludo, hoy cuando yo me tomé el mate solo, el Renzo me cagó a pedo. No, o sea, ¡Ey, tenés dos yo cometí, puntos! ¡Dos puntos! Te la tiraste antes. yo cometí el crimen de no convidar el Claro. mate. El Renzo resalta la moralidad social y me dice, loco, te tomaste los mates vos solo, no compartiste. Entonces verdad. ahí eso revalorizó, resaltó los valores Del mate. de la sociedad. Yendo por ahí a otro caso, Vos en el colectivo, si se te colan, no le diría. sí, por ahí sí. ¿Se te dice se te colan o se te cuelan? Bueno, no nos vayamos, no tiene Bueno, nada que ver sí. con el tema del crimen. Pero bueno, entonces dice que termina teniendo cierta utilidad, o cierta no, termina teniendo una utilidad, porque Durkheim viene a ser como uno de los iniciadores del funcionalismo, en lo que la sociedad es como un organismo que cada cosa tiene una función. Eso me gusta, el funcionalismo ahí. tenemos que Entonces, entrar cada cosa tiene una función y que sirve para algo lo que está en la sociedad. Entonces el crimen sirve para eso, y que puede haber niveles patológicos de criminalidad, ya sea, si hay mucho crimen, quiere decir que la sociedad está enferma, pero también si hay poco crimen, si hay un nivel muy bajo, eso es más o menos Porque lo que no hay dice Durkheim. como esas normas que vos decís en Claro, la exacto, es como que tiene que haber un nivel, también. O sea, cierto nivel. la cantidad baja de crimen no tiene que ver con Puede ser que con esté la pasando está pasando, pero está algo bancado raro. socialmente. Durkheim diría de última. que si está en un nivel demasiado bajo, como que está en esa sociedad está pasando algo Claro. raro, como que algo está mal. Porque no sería un crimen, por ejemplo, que no sé, digo una locura, ¿no? Afanar una cartera, pues bueno, no pasa nada, no es criminal Sería un- robar una cartera. Claro, Sí. podría ser Entonces algo no más. hay menos crimen, pero el acto está igual. Dejaría de ser algo más social para ser algo más salvaje por ahí. Porque no habría tanto juicio sobre Claro, eso. puede ser, podría pasar por ese lado. Entonces ya llegaríamos al mundo más animal. Más, Después- más selvático. Claro, Después- una anarquía, un todo contra todo. Otra cosa que dice Durkheim es que el crimen de hoy puede ser la moral del mañana. Lo que hoy es un crimen, mañana puede ser aceptado, puede ser... Como hablamos con Como el vos decías aborto, del aborto. con la marihuana también, ¿no? Que también. Hay muchos ejemplos en este sentido, por ejemplo, Sócrates lo metieron preso por expresar sus ideas, y no sé cuánto, Claro. en Grecia lo metieron preso, a Galileo Galilei por decir que la Tierra giraba alrededor del Sol y no al revés, Las también propias lo revoluciones, metieron ¿no? preso. Las propias revoluciones de alguna Claro. manera también llegan a un lugar de institucionalidad donde entonces... Bueno, un ejemplo muy Fábula. claro es, por ejemplo, Mandela, que estuvo preso años, era como el desviado de la sociedad, el Claro. anormal, el que hay que marginar, el que hay que castigar, y de repente Mandela termina saliendo de la cárcel, termina siendo el presidente de Sudáfrica, y lo que decía Mandela, que era que había que igualar los derechos de negros y blancos, todo eso termina siendo la norma. Sí, un Lo referente de que la era, paz mundial. lo ¿no? que era anormal, de repente empezó a ser normal. El que era un criminal, de repente pasó a ser el presidente de la nación. Entonces, como que también es todo relativo, ¿qué es el crimen? Hoy tenemos un criminal nosotros también, como presidente de la nación, digo. De hecho, si nos vamos a hilamos un poco más ¿Es fino, criminal o no? suponete, matar gente, ¿siempre es un crimen? Calculo que no en todas las sociedades ha sido criminal matar gente. De hecho, en la sociedad en la cual hay pena de muerte, Claro, te iba a decir eso, depende de quién la imponga esa... depende quién mata a quién. Claro. Depende de quién mate, claro, es un crimen. Si vos te matás en defensa Bueno, propia, no hay pasa crimen, ahora, por ejemplo. pasa ahora con gente que el Estado matando de hambre a mucha gente. Pero eso y- es un crimen, y eso es un como- crimen. Pero, por ejemplo, en defensa propia hay una muerte de una persona, pero yo no estoy cometiendo un crimen, me estoy defendiendo. Consecuencias, matas a una persona, pero digo, no hay un crimen ahí, por ejemplo. El crimen está. No, Lo que no, pasa yo es no que la cometí un crimen. intención eran diferentes intenciones. No, pero yo no cometo crimen si me defiendo. Bueno, ahí tendríamos que llamar a un abogado, ya viste, ahí llegaron los pibes de la vuelta de verdad. tuerca. Ahí tendríamos que llamar hacemos un debate un día, a un psicólogo, un abogado, viste, hacemos todo. Estaría bueno. No, yo creo que ahí meterías un crimen porque vos sos un individuo dentro de una sociedad. No, pero Entonces si vos te cometo regís un con crimen ciertas tendría un normas. castigo, no tengo Claro. castigo, no hay crimen. Sí, no, exactamente, si es en defensa propia, en este caso La no sociedad tiene, no lo no tiene criminaliza. condena, no tiene condena, pero por ahí sí te come un juicio. Pero no está bien, pero una cuestión en lo administrativo, pero digo, la sociedad no condena a quien en defensa propia asesina a otra persona, porque es en defensa propia, es por protección de la propia vida. Entonces no hay condena, no hay una condena por asesinato en defensa propia, digamos.
Claro, sí, sí. Hay igual, condenas que sí, yo por ahí también regule del otro lado. por ahí, Pero digo, que no, no es como decía en un principio, como decía Durkheim, no, Foucault, o el que estaba en inglés. y no sé qué es lo que decía. De que el crimen está después, digamos, Claro, nosotros decidimos lo que de es un la crimen. condena. Exacto, a eso voy. No lo castigamos porque es un crimen, sino que es un crimen porque lo castigamos. Claro, por Lo la que condena dijo- propia, eso mismo. Exactamente, sí. No, igual a mí me interesaba por ahí el tema de la pena de muerte, suponete, que también es legalizar el asesinato, porque ellos, por ejemplo, la policía puede matar, pero una persona no. Suponete, bueno, los casos de gatillo fácil también acá, el tema de Chocobar, que fue Bueno, pero ahí incluso hay un crimen. Macri, sí, sí, todo bien, pero también hay una gran parte de la sociedad que por ahí lo considera que está bien. Incluso Macri lo fue a felicitar a Chocobar. Sí, está bien, pero hay un crimen. Ahí hay un crimen concreto. Sí, sí, en la sociedad actual en la cual vivimos, sí. Claro, claro. Pero todo es relativo, depende de lo social, qué sé yo. También hay países en los que a los homosexuales no sé, los cagan a piedrazos, los condenan a claro. la prisión. ¿Y qué onda con esto de la muerte asistida, por ejemplo? Ese sería otro lugar donde, Claro, por exacto. ejemplo, asistir una muerte con el consentimiento de la persona no estás incurriendo en un crimen. También En algunos había lados, sociedades en las que hacían Claro. sacrificios humanos, ponele. Claro. Esto nos lleva a lo que vimos el primer programa, que era No es natural, no sé si se acuerdan, Sí. de ¿Cómo que no? Cuando cómo- mostraba el baño, que a veces antes se Claro, cagaba exacto. afuera y ahora se caga de adentro. cómo va cambiando, ¿no? Las normas sociales, como que no son estáticas, sino Claro. que van dinamizándose. Sí. Y algo que me parece interesante, que por ahí no sé si lo dice Durkheim o no, pero bueno, que muchas veces pasa que los desviados sociales son los agentes del cambio social. Claro, claro. Los que la sociedad señala como los raros, como los loquitos, son los que después terminan por ahí teniendo razón. En la nueva sociedad. Por ejemplo, no sé, hablar de aborto por ahí hace unos años capaz que estaba mal. Hoy en día ya hay como una gran puja porque se legalice el aborto, porque hay mucha gente que está a favor. Y bueno, esto puede llegar a cambiar. Sí, también entonces eso tendría que ver con los intereses de ciertas personas también. Lo que es un crimen y que no. De la Sí, sociedad, sí, ¿no? puede ser. Es como. Es difícil de entender, digo, de pensar en el cambio concreto, porque de alguna manera uno siente que hay una cuestión de diseño en el sistema, ¿no? ¿Qué es esto? La réplica constante por los medios de comunicación de este tipo de crímenes, la condena social y la estigmatización a un sector de la sociedad. Claro, exactamente lo que hablábamos hoy antes de entrar. Claro. Que hay un crimen que se castiga más que otro, que se, digamos, socialmente es más frecuente condenar cierto tipo de crímenes y no tanto otros. No porque pasen más o pasen menos aparte, porque inclusive digo eso es importante, esto que vos decís vos. Hablábamos de los pibes, la estigmatización de los pibes. La verdad que el nivel de delito que concentra a los menores de edad es muy chico, digamos, ¿no? Y de la peligrosidad incluso del delito es Sin muy embargo, chico. siempre vuelve a saltar el debate Claro, de la como baja si de la el eje mortalidad. para conseguir la seguridad, digamos, de cada uno de nosotros sería criminalizar a los pibes. Sin embargo, uno ve las estadísticas concretas, que es la realidad palpable que podés ver observada, y no hay tanto caso de eso. Sin embargo, los medios se encargan de replicar eso. Sí, y por ejemplo, ¿a qué le Como tiene para miedo la construir gente? ese sentido, digamos, ¿no? La gente a quién le tiene miedo, digamos, le tiene miedo al pibe que le va a afanar el celular Claro. en la calle. No le tiene miedo al político que tiene los Panama Papers o, Que nos o está a vaciando el país, a por los que ejemplo. te endeudan por 15.000 millones de dólares, eso no, porque como es como que no... El miedo es como al encuentro violento en la calle. Pero es parte de la desapropiación de nuestra vida, ¿no? Sí, De yo alguna creo- manera. Incluso hay muchos delincuentes, con él lisa y llanamente delincuentes, que Macri. son ciudadanos prestigiosos, digamos, de ciertas sociedades. Por ejemplo, yo lo voy a decir así, digamos, en Casares hay un montón de gente que vive de vender IVA, digamos, tipo Claro. IVA ficticio Acá y también. son millonarios con eso. Y esos tipos son respetados, andan en autos caros, todo el mundo les chupa las medias y ellos no son criminales. Y me parece que roba mucho más esa gente Claro. que lo que te puede robar un pibito que te afana un celular en la Bueno, calle. Lo que pasa ahí- es que por ahí no, lo que yo creo que la diferencia, perdón Renzo, ibas a decir algo. Terminá. No, que creo que a veces por ahí la cuestión está en que como yo no tengo, este teléfono lo tengo acá en la mano, entonces de pronto vos me lo afanaste y lo dejé de tener, ya no lo tengo más, entonces... El objeto de deseo. Sí, no, pero digo, mi sensación mi conexión con esa realidad, con ese delito es inmediata, no lo puedo negar. En cambio, cuando, el robo, que un político afane un montón de Sí, no lo guita, sentís. hay un robo de oportunidades concretas, porque que yo no puedo ir a universidad pública con todo lo que corresponde, por ejemplo, si no pudiera hacerlo, es porque el Estado o los gobiernos te lo están sacando, es un derecho que tenés otro país y te lo están sacando. Sin embargo, al no todas ejercerlo, maneras- como que no siento la misma empatía. No sé De qué todas pasa. maneras, me parece No nos pasa a interesante, todos, me ¿no? parece interesante por ahí cuando hablamos de cómo roban los políticos.
que muchas veces se hace hincapié, por ejemplo, en que, no sé, un chabón hizo una obra, ponele, y, no sé, pagó algún impuesto menos, algo así. Claro, La sí. corrupción. Sí. O infló. Como que se roba con la corrupción. Sí, digamos. infló. Algo que Pero, vale 20 lo pasa a 70. Digamos que la corrupción existe y la corrupción hay que condenarla, hay que investigarla y todo lo que quiera. Pero me parece mucho más grave cuando el robo se da de manera legal y con políticas públicas. Claro. Por ejemplo, que una política pública es recortar el presupuesto a la educación. Tal cual. Y te están sacando, no sé, millones O la corrida de del pesos. dólar, por ejemplo. Es una política pública que el gobierno decide sacarle plata a la educación para poner, no sé, en otro lado, en la policía. No, para llevárselo. Claro, sí, también. Concreta y llanamente, digamos. Sí, ahí vuelvo. Pero por eso, no el gobierno, sino también el gobierno que está detrás del gobierno, la clase empresarial. Sí, que son el gobierno, pero claro, Igual- el poder. Y sí. Entonces, ellos transfieren recursos de las clases bajas, digamos, a la clase dominante, y no es un robo, porque ellos son los totales son el gobierno. Entonces yo transfiero recursos, le bajo el salario a todos los trabajadores, me robo millones, y mis amigos empresarios se llenan de plata. A ver, sí, Renzo. No. Pensé que quería esto decir. mismo de la corrida bancaria que del dólar, por ejemplo, es la misma pillada. Entonces, mis amigos compran dólar a 15 pesos, 20, no sé, y compran millones, y yo mañana lo dejo dispararse a 29, entonces hiciste una ganancia, no sé, de 19 mangos por dólar de un día para el otro, y cuando tenés un capital para enriquecerte de manera ilícita, digamos. Y nosotros preocupados Bueno. por los pibitos que, pobre pibito, tiene que salir a afanar un celular. Sí, como si no estaría mostrando una necesidad de atacar. Yo siempre pienso que la gran cuestión del Estado tal vez es que todas las políticas a nivel legislativo se piensan o tendemos a pensarlas de manera represiva. Es esto, hay que ver cómo se castiga al pibe que afana, entonces tratemos de bajar la edad de punibilidad y demás, y en realidad no estamos viendo que ese pibe está ahí afanando porque ya tiene vulnerado un derecho que el Estado no está haciéndose responsable. Claramente. Y eso no es un crimen. Que haya gente viviendo Claro. en la calle no es un crimen, o etcétera, etcétera. Me hace acordar cuando cortamos, perdón, una última. Me hace acordar cuando cortamos la calle La 31, que el municipio nos había llenado de basura todo el barrio, casi 2 cuadras de basura. Nosotros cortamos la calle en ese momento con los vecinos para que nos den pelota. Cuando viene la policía, claramente me dice que estoy infringiendo un delito, ¿no? Porque estoy cortando la calle y demás. Ahora, cuando ves lo que el crimen del Estado, que fue de tirar toda esa basura y que nosotros estábamos en reclamo y protección del Estado, de la ciudadanía, digamos, el tipo Bueno. lo dejó correr. Y esto nos lleva a otro autor que lo dejamos picando por ahí para la semana que viene, Porque están los pibes de vuelta a casa. de vuelta de tuerca. Vuelta de tuerco. Vuelta a casa la editorial. Que por ahí, bueno, el tema de los medios de comunicación y todo eso, que forman una gran parte del componente ideológico de la sociedad y que es una forma también de la clase dominante de mantener su privilegio, como Marx hablaba en el tema de la estructura y la superestructura, que podemos verlo en próximos programas. El martes que viene. Muy bueno. Increíble. Y bueno, ya cerramos este bloque, que por ahí quedaron algunas cosas afuera, pero bueno, mejor que quede afuera, así nos queda para hablar en el próximo programa. ¿Qué te pareció, Renzo, el bloque? Hermoso. Se hizo un poquito largo al final, No, tiene una capacidad de hablar los dos increíble. demasiado. Pero porque prende el tema. No, ese sí. Qué sé yo. No importa. Vamos a un corte y seguimos. Dale, y viene vuelta de tuerca. Eso.